Bueno, creo que vamos a empezar nuestro encuentro. Ya pasan 7 minutos de las 12. Intentamos ser puntuales. La primera cosa que quiero es saludarlos, darle buenos días o buenas tardes, según el país en que usted se encuentre. Y debo decir que están con nosotros críticos de España, de Francia, de Portugal, de Suecia y de países del continente americano. Todos me conocen, no es necesario que yo me presente, pero quiero decirles que este es un webinar preparado por AICA Internacional, con el filósofo, historiador, crítico de arte, curador Tício Escobar. Este webinar será conducido por Adriana Almada y Lía Colombino. Lo grabamos para después tenerlo en el YouTube. Espero que ustedes concorden. Y para las preguntas, les quería pedir que los que quieren preguntar algo a Tício, lo hagan por el chat. Al final de su presentación vamos a tener un tiempo, un rato, para responder algunas preguntas. Y pido también a ustedes que dejen sus micrófonos apagados para que no haya interferencias cuando Tício, Lía y Adriana estén conduciendo nuestro encuentro. El tema de la conversación es la reflexión crítica en la obra de Tício Escobar. Hacemos una confrontación entre el libro La invención de la distancia, que fue el primer libro que se publicó en la serie Art Critics of the World, Críticos del Mundo, de AICA, y su libro recién publicado, Aura Latente. Antes de pasar la palabra a los actores de este encuentro, quiero hacer una breve referencia a sus biografías. Bueno, Tício Escobar fue presidente de la sección Paraguay de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay. Fue director de Cultura de Asunción y ministro de Cultura de Paraguay en el gobierno Lugo. Autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay y coautor de la Ley Nacional de Patrimonio. Es fundador del Museo de Arte Indígena de Paraguay, formado por sus colecciones, y debemos destacar que ha recibido premios internacionales y condecoraciones otorgadas por Argentina, Brasil, Francia, y ha recibido título de doctor honoris causa concedidos por universidades argentinas. Ha también recibido en España el premio Bartolomé de las Casas por su apoyo a las causas indígenas de América. Es director del Centro de Artes Visuales del Museo del Barro. Adriana Almada es escritora, crítica, editora, curadora independiente. Fue presidenta de AICA Paraguay, fue vicepresidenta de AICA Internacional, fue presidenta del Comité Fellowship de AICA y del Comité Award de AICA Internacional. Este comité es responsable por la atribución de los premios internacionales. Es asimismo miembro del Comité de Publicaciones y del Comité de Congresos de AICA Internacional y fue la presidenta del Comité Organizador del Congreso Internacional de AICA en Asunción en 2011. Ha editado numerosas publicaciones en el ámbito de las artes visuales, la cultura y las ciencias sociales. Dirige una oficina de proyectos editoriales. Lía Colombino es presidenta de AICA Paraguay, es directora de la colección de arte indígena del Museo de Arte Indígena del Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, es coordinadora del seminario Espacio Crítica,
Integra la red Conceptualismos del Sur. Actualmente ocupa el cargo de directora en el Instituto Superior de Arte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, donde también es docente. Paso ahora la palabra a Ticio Escobar para sus primeras consideraciones y inmediatamente después que hable Ticio, pido a Adriana y a Lía que empiecen la conversación. Bueno, con ustedes la conducción del evento. Ticio, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Lisbechi, por haberme convidado a este conversatorio con gente, con colegas, con amigos, con gente con quien hemos coincidido tantas veces en debates fructíferos, que para mí es un gran honor y un gusto personal. También agradezco que AICA Internacional haya editado y publicado el libro La invención de la distancia, que me ha permitido acercarme a muchos de los colegas de la asociación, y creo que hoy el diálogo justamente que va a estar coordinado por Adriana y Lía, y abierto obviamente, ojalá, a la participación de ustedes, va justamente a partir, entiendo yo, de la confrontación de ese libro con el último reciente que yo publiqué en épocas ya de pandemia, y que me alegra en cierto sentido que podamos hablar de ese trabajo, porque ha quedado por la pandemia capturado así en Paraguay todavía y no ha podido circular. Así que es una ocasión de comenzar a nombrarlo también. Les agradezco muchísimo, y entonces podemos comenzar el diálogo según, según las indicaciones que vos nos des. Perdón por hablar en español, pero yo decidí que me entienden mucho mejor en español que mi pésimo portugués o mi pésimo inglés, así que creo que me vamos a entender mejor así. Muchas gracias. Bueno, Adriana y Lía, ¿pueden ustedes empezar el diálogo con Ticio? Adriana, ¿querés empezar? Adriana quedó muda. Comenzamos bien. Bueno, comienzo yo entonces. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primeramente a mí me gustaría comenzar por preguntar, no sé si una pregunta, más bien es una puesta en cuestión, como para que empecemos como a construir una conversación, ¿no? Eso era lo que habíamos quedado. A mí lo que me interesa entre estas, sobre todo el diálogo entre estos dos textos, en los cuales primero hay siempre una posición en cuanto a la idea de arte o al concepto siempre contingente de arte, y justamente en el aura latente traes a colación la cuestión de la flor, ¿verdad, Ticio? La cuestión del abrirse en flor de las comunidades guaraníes, ¿verdad? Que tienen un poco que ver con no la flor ni cerrada, el capullo cerrado ni abierto, sino la idea esta de ese abrirse contingentemente, si no estoy mal, ¿no? Entonces la pregunta va un poco por el lado también de ese construir o de alguna manera desbaratar, si se quiere, esa concepción de arte que nos lega la tradición occidental, ¿verdad? Yo creo que en los dos libros eso está, o sea, en toda tu trayectoria eso es un trabajo que vuelve todo el tiempo, ¿no? A inscribirse, reinscribirse, etc. Entonces, la relación que existe entre esa idea del abrirse en flor
y por otro lado, la idea esta del juego de las distancias, ¿no? Entonces me gustaría que puedas hacer una relación, en todo caso, de ese juego de distancias del que vos habláis, se habla sobre todo en la invención de la distancia, pero también en Aura Latente. Digamos, en el discurso vos hablas de anulación, de extinción, de cancelación, pero también hablas de renovación, de un movimiento y de una regulación, en todo caso, ¿verdad?, de las distancias. Y esa idea de reinventar la distancia aurática, ya no en términos de tradición autoritaria, ¿verdad?, sino en términos contingentes, ¿verdad? Entonces me gustaría un poco que a raíz de estas cuestiones puedas desarrollar un poco eso, esa relación, ¿no? Perdón, Adriana acaba de escribirme, porque quedamos que mantendríamos una comunicación también con el día con Adriana, diciendo que tuvo un problema con la conexión y que, bueno, no sé cómo resolverá, pero tuvo un problema con la provisión de electricidad y no sé qué pasará, pero bueno, espero que lo arregle pronto. Ahí ya le estoy asistiendo yo, así que... Bueno. Bueno, a mí me interesó tomar en una parte el concepto de abrirse en flor que usan los guaraní, los tupí guaraní, en realidad, a partir casi con un juego un poco retórico entre la figura kantiana del momento de la belleza como flor que alcanza su plenitud y como la sazón de sus formas y queda como paralizado en ese momento. La belleza como un despliegue que de pronto se alcanza su mayor esplendor y esa es la belleza, pero queda así detenida. Y jugar un poco con la idea guaraní que define la belleza y la sabiduría al mismo tiempo como el momento anterior y que es un proceso continuo de cómo algo se va abriendo en flor, ese momento. Entonces era un poco una excusa de tomar esas dos figuras para confrontar también modelos diferentes de belleza. Y un poco lo que decía al final, la crítica que me interesa hacer no es tanto solamente una crítica a la lectura eurooccidental, sino desde una mirada de colonial también cómo ir comprendiendo también otras formas de crítica y otras formas de belleza que hoy enriquecen incluso el pensamiento de todos, ¿verdad? Entonces, el concepto guaraní de la belleza, en guaraní, porá, quiere decir tanto bello como bueno. Entonces la belleza tiene una dimensión ética de un umbral de pensamiento y de un umbral de promesa de forma que está continuamente pendiente, pero que a diferencia del pensamiento platónico, por ejemplo, con el cual podemos confrontar los guaraníes, porque ellos hablan de modelos, los guaraníes también, las flores son modelos, copias de los modelos ideales. Entonces hay como un cierto paralelismo platónico en eso, en ese sentido, pero la diferencia es que para los guaraníes puede cumplirse o puede la copia acercarse y coincidir con el modelo con un esfuerzo continuo y con un proceso que es siempre o colectivo generalmente, pero hay un proceso que permite la conciliación, un poco a diferencia del pensamiento occidental también que hace de ese diferimiento un proceso. Los guaraníes, la utopía, que técnicamente no es una utopía porque es un lugar alcanzable, ¿verdad?, se puede lograr a través de un quehacer permanente que debe ser bello y bueno. Es decir, bueno no en un sentido como virtud cristiana, sino bueno como también como
horizonte ético de apertura a su finalidad o a su destino singular seleccionado. Es decir, yo un poco tomo en ese sentido la flor, el modelo de la flor guaraní, que está anunciada, cuya belleza está anunciada en su promesa de apertura, ¿verdad? A diferencia del modelo kantiano, pero es solamente como un punto de partida para desarrollar otro tipo de cuestiones. Y sí, el caso de la representación, que también citaste, para mí está así completamente en el centro de mi pensamiento. Y cuando hablo de representaciones, justamente un poco de esa maldición del arte o la cultura, que a partir de una raíz metafísica que separa sujeto, objeto, materia, espíritu, forma, contenido, etc., plantea la representación, acude a la representación, porque no tiene otra forma de referirse a un objeto o a algo, sino a partir de su puesta en lenguaje, en discurso o en signo, ¿verdad? Y sin embargo está intentando en el mismo acto continuamente desmentir ese movimiento y cancelar el momento de la representación, ¿verdad? Y quizá en ese juego casi imposible de que el arte se vuelve contra su propio aparato representacional, contra su propio lenguaje, o por lo menos lo pone en cuestión continuamente, se juega ahí un principio fuerte de disidencia o un principio que también te habías referido el día a eso, como un principio fuerte de lucha también por el lenguaje y su otro, ¿verdad? O el uno y otro lado de un lenguaje, o quizá casi hablando en términos lacanianos, ¿verdad? La importancia de no solamente lo simbólico, sino también lo imaginario, para no captar, sino vislumbrar un real posible, ¿verdad? Y un real es siempre imposible en términos simbólicos, pero en términos de arte esa imposibilidad es siempre un anhelo que está tensando sus formas, como esas formas quedan así sobre el límite y sobre quizá ese modelo kantiano de forma como límite de su propia posibilidad de ser, como alcanza un brillo que podríamos llamar aurático perfectamente. No sé qué otra cuestión era, Lía, la que habías dicho o que quedó pendiente con eso. En cuanto a la cuestión de la distancia, sí, evidentemente una cita a Walter Benjamin con una definición del aura como la mínima distancia, o y la propuesta benjaminiana de suprimir esa distancia de un objeto que se vuelve aristocrático, lejano, excluyente, apartado de la mirada. Entonces una democratización del arte podría ser anular esa distancia y acercar el objeto arte, y que para él lo haría en el cine, se vería un ejemplo. Por supuesto que a mí me interesa que esa distancia, si uno anulara técnicamente, como suprimiría el espacio del deseo de su objeto, ¿no? Haría coincidir el objeto con la mirada y sería imposible una distancia. Entonces se plantea mucho el arte como regulación de esa distancia. Un poco como Didi Uberman dice, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, sino regulando la distancia. Y yo pienso en algún momento como inventando, creando esa distancia, que es una distancia contingente siempre, no absoluta, no del punto de vista único, sino una distancia que tiene que ser construida cada vez y que significa un acercamiento, alejamiento del objeto, y desde distintos puntos de vista, como rodeando el objeto para evitar una mirada omnipotente capaz de rodear todo el objeto, atrapar la mirada, y más bien plantear la mirada como una manera de acercamientos contingentes que dependen de posiciones, dependen de lugares. Y en ese sentido, me interesa mucho la imagen, y ahí encuentro
una coincidencia con el concepto contemporáneo de imagen, que entre los pueblos indígenas, entre ciertos pueblos indígenas que Elías citó, la imagen es siempre un pacto entre lo que no está, entre lo que está y no está, y un coqueteo entre lo visible y lo invisible, y un escurrirse continuamente de mostrar y esconder al mismo tiempo, ¿no? Esa posibilidad de coquetear con la ausencia permanentemente es lo que entiendo yo como un concepto de imagen, y que justamente la regulación de la distancia es la que permite una política de la mirada o una puesta ante la mirada, ¿no? Y continuamente tiene que estar trabajada, ¿no? Hay una distancia fija, ya predeterminada, sino que esa distancia tiene que ser ganada en situación. Y aparte, si en cierto sentido entiendo yo la forma como un momento de congelamiento de las fuerzas ante la mirada, de ser atrapado por un instante, o para siempre quizá, por la mirada, en ese momento la distancia es fundamental. Por eso la expografía para mí, o la exhibición de la pieza, supuesta mirada, aquí en un sentido fundamental, cómo se presenta ese objeto, ese hecho, esas fuerzas, ese magma de situaciones ante una mirada deseante para que ella en algún momento pueda atribuirle una configuración, o pueda ser atribuida una configuración que es siempre contingente, ¿verdad? Un poco desde ese punto de vista. Adriana no logró todavía conectarse. Adriana pide disculpas, pero está con un problema de, en realidad, provisión de energía eléctrica. Entonces, está tratando de hacerlo desde el celular, pero tiene que bajar una aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, está tardando un poquitito. Perfecto. Bueno, entonces voy yo de nuevo. ¿Sí? Sí. Y Ticio, no sé si me gustaría como volver a la cuestión entre esa, porque acá lo que, digamos, esa cuestión del abrirse en flor y esto que estás entendiendo sobre la distancia, etcétera, etcétera, tiene en común la cuestión de lo contingente, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Podrías hacer un poquito ese enlace entre aquella idea, ¿no? Del potú, ¿verdad? Que es ese abrirse en flor, ¿verdad? Y la idea de la distancia. Sí, la contingencia es una maldición, una virtud que pesa sobre el arte desde el momento en que recusa sus fundamentos metafísicos trascendentales, el concepto de idealista, de belleza, etc. Ya la modernidad advierte que se queda sin fundamentos, entonces tienen que ganarse es contingente, lo que muchas obras que hoy nos parecen enormemente potentes en condiciones de pandemia, hace 7 meses a lo mejor no hubieran tenido jamás ese sentido, o no hubiéramos visto de esa manera, porque estamos condicionados. Por eso también es interesante que Benjamin defina la aura en un momento como trama singular de espacio y tiempo, hablando de un aquí y ahora, y es un estatuto contingente, no es ya un valor absoluto del arte, sino su puesta en momento. Por eso yo creo que toda forma de arte contemporáneo es una forma de sitio específico, pero también de tiempo específico, ¿no? Cómo se coloca, por eso es tan importante la negación del cubo blanco y la asunción del espacio específico, la situación, espacio no solamente espacio de exposición, sino como lugar, como institución, como ciudad, como mundo hoy, ¿verdad? Que está como condicionando esa presencia en el arte. Entonces, en cierto sentido,
a mí me interesa el concepto de aura latente, que es un aura que tiene la virtualidad y que puede ser activado en un contexto. Entonces quizá la fuerza podría, en ese sentido, lo guaraní es interesante porque es una posibilidad de completarse la flor o de florecer, y es como también casi, ellos plantean como un tributo al futuro, ¿verdad? Como algo que también quizás no florezca ahora, pero tiene un tiempo en el cual puede florecer, ¿verdad? Tiene un tiempo. Y eso yo relaciono mucho con el concepto de Benjamin, también como de gérmenes de futuro, o cuando Benjamin habla de que todo arte cabal tiembla de reflejos de futuro, ¿verdad? Está como a lo mejor ahora no se manifiesta o no aparece, y a lo mejor la actividad del artista o del crítico o de la persona o de la institución sea activar esa potencia que está dormida, que está latente, ¿no? Que se manifiesta en un momento determinado. Entonces, la activación también de un potencial habla de una virtualidad también de obras que a lo mejor en un momento pueden apagarse y en otro tiempo prenderse y en otro tiempo mantener una forma más constante. Eso también, yo creo que la gran discusión, y es una cuestión, Jacques, que nosotros hemos hablado en Asunción y que vos diste una brillante conferencia sobre ese tema, tiene que ver mucho una tensión entre la autonomía del arte y la heteronomía. Es decir, la contemporaneidad recusa la autonomía del arte, o sea, el enclaustramiento de las formas en los puros significantes, digamos, o en los puros signos, pero no puede desmontar completamente un cierto ámbito en el cual la forma impone un encuadre o una presencia ante la mirada, porque ha ocurrido que el arte contemporáneo por momentos parece diluirse en conceptos, en historias, en discursos, y necesita básicamente un cierto enmarcamiento, pero que sea abierto, un poco el concepto de Palergon, que Derrida trabaja muy bien partiendo de Kant, ¿no? Que hay un enmarcamiento que es y no es parte de la obra y que a lo mejor traza una línea de puntos, pero es siempre límites abiertos. Entonces hay una provisoriedad que también tiene que ver con la contingencia. Y yo creo que tomo esa figura del arte guaraní porque permite pensar muy bien eso, ¿verdad? A lo mejor el abrirse de la flor no ocurre ahora mismo, a lo mejor ocurre en otro momento, a lo mejor en otro tiempo, y quizás el arte, uno de los apuestas a futuro que se puede hacer es justamente como provocar esos gérmenes de futuro, de que también habla Benjamin, y que desarrolla muy bien en el pensamiento actual Sueli Ronick, ¿no? El tema de la potencia de una forma que es un germen de florecer, digo yo, pero de manifestarse en un momento u en otro, ¿verdad? Y eso da una cierta esperanza, porque ella habla de muchas cuestiones que parecen perdidas, como sueños emancipatorios, incluso revolucionarios, que han sido derrotados. Le dicen, bueno, a lo mejor quedan latentes en muchas formas y pueden ser reactivadas ciertos términos, ciertas imágenes, ciertas formas en otro momento, ¿verdad? Un poco a eso yo me estaba refiriendo. No sé si me quedó algo de tu pregunta, porque creo que no la contesté del todo. No, es que no son preguntas, son más bien No, ya sé, pero sí. cuestiones, no son preguntas específicas, ¿verdad? Y justamente me diste pie a lo siguiente, ¿verdad? Que tiene que ver un poquito con todo, retomás un poco también en Aura Latente, ¿verdad? Retomás
hay un apartado, ¿verdad?, de tu libro nuevo, de Aura Latente, que se llama La pequeña muerte del arte. Y retomás un poquito toda esa relación académica que existe entre el arte y la estética. Y te preguntás, ¿no?, cuestiones como si se podría pensar el arte fuera de la estética en cuanto a disciplina, ¿verdad? O sea, en cuanto a disciplina, si se podría pensar, ¿no? Y hablas que justamente que sí, ¿verdad? Que bien se podría pensar y desarrollar, ¿verdad?, ideas a partir de fuera del ámbito disciplinar, ¿no? No sé si entiendo bien, Ticia. Entonces me gustaría un poco que desarrolles también esa idea, porque también está relacionada con algo que dijiste recién y que tiene que ver con esa idea del destiempo. Sí. No fuera del destiempo, no fuera del tiempo, sino un destiempo, que no sería un fuera del tiempo. Sí, un poco como Time is out of joint de Shakespeare, ¿verdad? Un tiempo dislocado, que es lo que permite que en ese espacio se cuelen muchas cuestiones, ¿no? En ese sentido. Bueno, la cuestión, yo no estoy en una línea dura del pensamiento decolonial que así recusa la estética occidental de ninguna manera. Yo creo que hay una continua crítica que la propia estética también habilita y que simplemente, porque la estética nos ha prohibido y nos sigue dando conceptos que son fundamentales para pensar el arte. A mí lo que me parece es que también abrir el pensamiento sobre el arte a otras, no sé si se llaman otras estéticas, como disciplina, digo, ¿no?, sino a muchas otras maneras de pensar el arte. Por ejemplo, la crítica de arte para mí es fundamental, porque tiene un sentido hermenéutico, en el sentido heideggeriano del término, no tan epistemológico en relación sujeto-objeto, ¿verdad?, que a mí me resulta que trabaja parte de la obra misma, y la crítica siempre como hace objeto, tiene un cable a tierra y utiliza interpretaciones, metáforas, formas, sin absolutamente desprenderse del gran aparataje teórico que podría ser como utilizado casi oportunistamente, y como cualquier otra disciplina, ¿verdad? Pero ya no es, porque yo creo que la estética apenas comenzó a plantear la autonomía del arte, basado también en una tensión entre sensibilidad e inteligibilidad. No intentó ya zafarse de esa escisión metafísica que estaba en su origen y nunca pudo hacerlo del todo. Entonces, el pensar sujeto-objeto, o materia-espíritu, o materia-forma, es mucho más fácil, a lo mejor, desde la obra misma, o sea, pensar la superación de esa dicotomía, sino más bien una tensión continua entre términos indecidibles, para citarlo de nuevo a Derrida, se plantea muchas veces mucho mejor desde pensamientos anclados en culturas indígenas o culturas populares que transitan esos mundos con toda naturalidad. Para dentro del pensamiento, casi yo diría la filosofía indígena, en este caso Tupi Guaraní, que es la que mejor compartimos nosotros, los mundos entre el ser humano y lo orgánico, animal, natural, ambiental, es totalmente contingente, ¿no? Un ser humano transita con toda naturalidad y también allí se mueve con total naturalidad, resuelve esa cuestión que es tan complicada para el pensamiento occidental, de cómo saltar por encima del cuadro de la representación,
como saltar la cuarta pared del teatro, ¿verdad? Y ese es un problema así enorme, toda la cuestión de la performatividad de la obra, o la pragmática de la obra, o muchas veces una estética relacional, o formas de coincidir arte-vida, o el arte, cómo puede resolver su ser signo y su ser cosa al mismo tiempo, ¿no? Que es casi imposible, ¿verdad? De resolver en términos de oposición lógica, sujeto-objeto o materia-espíritu, etc. O mismo la cuestión hombre-mujer, o la cuestión de los géneros, la cuestión del medio ambiente, a través de formas rituales que tienen una enorme belleza, por cierto, o a través de mitos que también tienen una enorme belleza, y usando la belleza del lenguaje, del cuerpo, cuando un indígena en un ritual está actuando un Dios o una fuerza, no está representando a un Dios, es un Dios en ese momento. Entra en escena y es un animal, no representa a, y no, es el animal mismo. Un poco en un sentido como para los católicos, la hostia es el cuerpo de Cristo, no es que lo representa, sino que hay una encarnación del verbo inexplicable en términos de lógica, ¿verdad? Pero sí se produce ese devenir continuo hacia mundos orgánicos o géneros distintos o géneros anfibios, seres que son y no son simultáneamente y van mutando, etc. Y eso en el reino, la traducción al arte es como muy rica, no solamente como expresión, porque el arte occidental también siempre ha hecho, no solamente en el surrealismo, continuamente ha armado todas las quimeras antes y después del Bosco, posibles de seres híbridos o de formas que se transforman, pero asumir eso en términos de oposición, sensibilidad y lógica es complicado, aunque realmente es un trabajo que siempre el arte está intentando hacer, ¿verdad? En cambio hay formas, reitero, que se deslizan. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que hay un pensamiento mejor que el otro, ni que el pensamiento indígena o alemán sea mejor que el occidental, no, sino que es otra y que también puede servir, y de hecho nos sirve. Desde América Latina se siente muy bien ese mundo bastante alimentado de desvarío, de irracionalidad, de sueño, que así como nos complica mucho las cosas, también nos facilitan otro. Octavio Paz decía que en América Latina no puede hablarse en rigor del romanticismo, porque el romanticismo es una reacción contra la dictadura de la razón, una dictadura que nosotros no hemos padecido. Y a veces nos causa problemas, nos vendría mal un poco más de racionalidad, ¿no? Pero no tenemos esa dictadura. Y así un poco yo pienso pasa con el arte, surrealismo latinoamericano. ¿Hasta qué punto podemos hablar de surrealismo si ahí con naturalidad, con toda naturalidad sucede en el paso de un nivel a otro? Los sueños forman parte de la realidad y tienen eficacia. El sueño de los chamanes tiene eficacia. Una oportunidad yo veía un chamán que amaneció totalmente herido y entonces me decían, ¿qué le pasó? Y él decía, soñó que le conquistó, estaba luchando con un jaguar. Y yo le decía, bueno, pero las heridas, y sí, son el jaguar durante la noche, y está para allá, lo más natural. Y como mi mentalidad racional, yo nunca podía, ni me podría explicar qué es lo que pasó ahí. Mi hermano, que es zoólogo, me dijo, antes yo le dije, bueno, posiblemente se haya cortado. Me dijo, no, estas son heridas de garras de jaguar. Bueno, como también decía Nietzsche, hay que ser muy tonto en creer solo en aceptar solo lo que uno puede explicar. Y entonces lo inexplicable forma parte también de nuestro bagaje y es un buen terreno del arte, lo inexplicable.
poco a eso yo también me refiero con cierta ironía, ¿no? Bueno, me gustaría llevarte un poco, vos ya lo hiciste, fuiste y viniste, ¿verdad? Pero me gustaría llevarte un poquito a la parte, ¿no?, en la que vos postulás de alguna manera un aula plebeya. No sé si es una postulación, pero es un acercamiento específico que haces y que ya lo hiciste, de hecho, en la invención de la distancia, en el arte fuera de sí, cuando hablabas de la defensa política del aura, y lo que haces es, obviamente, mirar, observar, ser atravesado, yo digo siempre, ¿verdad? Porque creo que Tiso es atravesado por esas formas de las culturas populares, de las culturas indígenas, y no quedó indemne él a esa especie de herida, quizás, del arte popular, el arte indígena, que Ticio lleva y que nunca cicatriza de alguna manera, ¿no? Entonces, me gustaría llevarte un poco a esa idea de la obra plebeya, y me di cuenta que yo no sé, ¿verdad? No sé, no recuerdo por lo menos en otro texto que hayas planteado tan directamente o tan taxativamente, quizás, esa relación o esa no relación o esa distancia justamente que hay, esa distancia tanto mayor como menor entre las categorías occidentales del arte, ¿verdad? Y que en algún momento, ¿verdad?, hablas de la distancia mayor que existiría entre los postulados del arte moderno y el arte popular, y la menor distancia quizás que existiría, o la mayor coincidencia que existiría entre lo que hoy se denomina desde los centros de arte contemporáneo con el arte popular y el arte indígena. Y en un momento hablas de la especificidad de lo artístico popular, ¿verdad? Y hablas de lo negativo, lo afirmativo y lo diferente también, que me interesa también como no taxativamente hablar de estas cosas, pero abre, digamos, unas posibilidades de pensar estas producciones o estas otras sensibilidades, digamos, dentro de esa idea de aura plebeya. No sé si me entendiste más o menos lo que dije. Sí, lo que pasa es que yo realmente comencé a trabajar eso en un libro que se llama El mito del arte y el mito del pueblo, que comencé en los años 80. Yo en ese momento no tenía ninguna información sobre el postestructuralismo, me ceñía según categorías bastante limitadas y observaciones y audacias de pensamiento. Audacia digo casi en sentido negativo del término. Y tampoco conocía nada del pensamiento decolonial. Mi formación siempre fue una formación bastante salvaje, porque yo nunca pasé por academias, estudio el arte, y acá de este lado apartado del mundo yo leía lo que podía y me venía y me arreglaba como tenía en ese momento. Y yo cuando en ese libro, El mito del arte, el mito del pueblo, yo lo que hago es discutir mucho la modernidad del arte en cuanto no admite categorías como un arte moderno, lineal, progresivo, con una dirección logocéntrica, eurooccidental, etcétera, ¿verdad? Que no deja lugar a lo popular. ¿Sí? Para Kant, lo estético, el arte es el predominio total de la estética sobre todas sus funciones. En el arte indígena jamás puede pensarse así, porque hay siempre una relación entre el arte, sus funciones, las cosas, la ordinariez de los objetos de la vida y de todo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba discutir un poco trabajar desde ese lugar, la desesperación por inventar conceptos propios para nombrar otro tipo de cosas, ¿verdad? Cuando eso, y de pronto el arte contemporáneo, con una perspectiva de diversidad, yo entiendo lo contemporáneo, no tanto una etapa, sino con un enfoque, ¿verdad? Una perspectiva
de diversidad, diversidad de tiempos, diversidad de culturas, diversidad de géneros, de materia, de lo que fuere, ¿no? De pronto comienza a mirar diferente al arte indígena y a formas alternativas, y las mira con una, no solamente con una curiosidad exótica, sino con una mirada, una pretensión, un intento también de intercambio, depende del caso, pero hay teóricos que comienzan, europeos, incluso que comienzan a preocuparse y atender ese tema hasta entonces extraño, ¿verdad? Y que aparecía como fuera del aula. Entonces, yo en ese momento ya pensaba como el arte indígena como provisto de una aura, vamos a llamar así, una posibilidad artística, digamos, diferente, ¿verdad? Y que fuera de las instituciones o al margen tenía una latencia, yo no usaba ese término, como una posibilidad, pero que dentro de las comunidades era un factor, constituía un factor fundamental de identificación, de cohesión, también de diferencia, una serie de cuestiones de concepción del mundo, una cantidad de cuestiones que hoy conforman el paquete de siempre lo que es el arte, que es la vida, que es el mundo, que son las cosas, que soy yo, planteado a través de otro tipo de formas y planteado a través de un discurso más bien mítico, que es mucho más críptico, ¿verdad? Mucho más cerrado. Hola Adriana, entraste. Ay, Dios mío, Bienvenida. les pido mil disculpas a a No te todos. preocupes. Pero realmente esto que acaba de pasar es un ejemplo del modo en que vivimos. Ya pasó. No, Ya pasó. y son tres conceptos que aparecen en tu libro, muchísimo, en tus libros: la contingencia, la precariedad y la intemperie. No tenemos los servicios mínimos asegurados. No hubo una tormenta, no hubo un vendaval, no hubo nada. Simplemente se cortó porque se cortó. Entonces, y así en este contexto, en estas condiciones precarias, desde América Latina se produce conocimiento, se hace arte contemporáneo, realmente remontando, digamos, yendo contra todas estas. Bueno, disculpen, pero, o sea, estoy un poco perdida. Ahora realmente no sé en qué parte estaban. Yo tenía una cantidad de apuntes preparados. Comenzá, porque se va. Creo que el día estaba hablando justamente de contingencia, estamos hablando, así que ingresás bien. Y Carlos Colombino, el padre de Elías, que era un pensador y aparte un artista impresionante, decía que el Paraguay es una tormenta, así que Sí. no es fuera de la tormenta. Esta tormenta, esto que sucedió ahora acá conmigo, es la de siempre, así. perdón, y esta tormenta, esto que acaba de Empeora, suceder a tu ahora, salud. perdón, que se acaba de cortar la luz, es así una tormenta invisible, Bueno, así no te como el preocupes, vamos al coronavirus. tema porque el otro es muy largo. Bueno, yo no sé si ustedes desarrollaron el tema de los dos conceptos, digamos, como fundamentales que yo veo en ambos libros, ¿verdad? Que son como los núcleos que vertebran tanto La invención de la distancia, que es un libro que se publicó en el 2013, pero que reúne textos de 2009, del 2007, y Aura Latente, que es un libro de reciente publicación, ¿verdad? De ahora fresquito, del 2020. En estos dos libros yo encuentro, como les decía recién, dos núcleos: el del aura y el de la representación. O sea, Ticio ha desarrollado, digamos, abundante pensamiento exhaustivo y muy incisivo en torno al problema de la representación. Fundamental, digamos, cuando hablamos de arte contemporáneo, cuando hablamos de arte en general, ¿verdad? Y en general cuando hablamos de todo, cuando hablamos de política, cuando hablamos de vida, cuando hablamos de arte. Entonces, no sé si tocaron ese tema, porque a lo mejor estoy repitiendo algo de lo cual ya hablaron. Decime, Ticio. Sí, justamente estamos hablando del tema de aura plebeya que me había preguntado Lía, y que tiene, y un poco también a la trampa, la promesa y el dispositivo que significa para
el arte, la representación y la crítica de la representación instantáneamente. Creo que el arte siempre, la no pipa de Magritte o el Tajo de Fontana señalan siempre la desesperación por el límite, pero también la riqueza de esa tensión que se aposta en la imposibilidad de ni detener ni de negar la representación, ¿no? Como que yo creo que sí, que ese es un tema fundamental. Y también Laura Plebeya, justamente hablaba yo le estaba comentando cuando vos llegaste, que justamente para designar las posibilidades de entender como artísticas producciones indígenas o populares, que incluso es una cuestión que a mí también me interesa, yo desarrollo con el tema de la institucionalidad del arte, un poco cuál es el sentido, aunque corresponda o puede congeniar con nuestras categorías de arte y las enriquecen mucho, qué sentido tendría a lo mejor hablar de arte para sujetos que no tienen la palabra arte. No existe, yo sepa, en ninguna lengua indígena existe la palabra arte. Existe la palabra belleza, existe la palabra expresión, existe la palabra, sobre todo belleza, que se habla mucho de la belleza, ¿no? De que hablamos de Poná, en guaraní, que es bueno, bello, pero es la belleza así resplandeciente. ¿Sí? El libro se llama en un momento aura latente, en el caso del arte indígena es aura potente, porque no tiene toda esa latencia o esa disminución del arte contemporáneo, esa pérdida de ímpetus, que yo, por eso hablo de la pequeña muerte del arte también, jugando un poco con el término francés también de muerte del arte, ¿no? La pequeña muerte, quiero decir, sino que Didi Ullmann, cuando habla de la sobrevivencia de la luciérnaga, ¿no? Habla de pequeñas lucecitas resistentes en contraposición a los faros mediáticos o los faros, las grandes spots publicitarios o de la iluminación de las vitrinas enceguecedoras, etcétera, ¿no? Y él antepone eso a pequeñas lucecitas que parpadean y que pueden dar signos menores, quizá, ¿verdad? De otro tipo de práctica. Y en ese sentido, un poco el aura plebeya o el aura, otra forma de arte, que pueden aparecer como en el escenario, y de hecho, cada vez más en exposiciones latinoamericanas integran el arte indígena y popular no como una concesión al pariente pobre que se suba al gran pedestal del arte, sino de tú a tú, ¿verdad? En un mismo espacio, y hay un diálogo súper interesante, muy interesante, ¿verdad? Y en Brasil también formas de arte negro, formas de arte popular diferente, todos, obviamente, todas las formas de la producción y la creación que vienen de prácticas estéticas feministas, y de minorías sexuales o genéricas, etcétera, enriquece enormemente y son en cierto sentido auras plebeyas. A nosotros consideramos un poco como Rancière como el gesto político fundamental de ensanchar la escena, no tanto cambiar los actores o hacerlos subir, sino cambiar el libreto mismo de la representación, incorporando agentes invisibilizados hasta entonces, un poco en ese sentido, y el cambio que hay en el guión mismo de la representación cuando se suben actores que no estaban, que estaban ausentes, o estaban y eran invisibilizados, un poco en ese sentido. Claro, y eso nos lleva justamente a, bueno, no a otro tema, nos lleva a volver al tema de la representación. Y volviendo, digamos, a la invención de la distancia, allí ya planteas la imagen y el concepto como las dos caras de una moneda, ¿verdad? De la representación, que se manifiestan de diversas formas en el arte. Y en ese libro hablas del desbordamiento de la imagen y de la vía ascética del concepto como dos instancias en tensión. Y afirmas que lo que otorga valor
artístico al objeto, a la obra, no es su puesta en imagen, sino su inscripción. Y esto, que en algún momento suscitó así un debate fuerte, amplio, es un hecho hoy prácticamente aceptado. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa inscripción? Y te quiero llevar a una entrevista que se publicó hace pocos días en Buenos Aires, en la que pones en tela de juicio la legitimación que pueden otorgar los grandes museos del mainstream y abogas por una desclasificación de esquemas que organizan el sistema en jerarquías superiores o inferiores. Y esto se conecta perfectamente con lo que estabas hablando del ingreso de otras formas de arte, por ejemplo, procedentes de lo indígena y lo popular, a ciertos museos en América Latina, cosa que no ocurre, digamos, en otras partes del mundo. Bueno, la pregunta sería, ¿qué es lo que otorga entonces artisticidad a la obra de arte? ¿Qué régimen de representación la instituye? ¿Qué es lo que define en última instancia lo que es y lo que no es arte? Y estas preguntas son planteadas en el libro y en los dos libros. Y quiero anticipar aquí una de las respuestas que das en Aura Latente para pedirte que la desarrolles, ¿verdad? Y te cito. Dices, la artisticidad del arte radica en hacer visibles las zonas de secreta discordancia, de tumultuosa opacidad. Oh, adelante, dice. Sí, vos te habrás quedado sin electricidad, pero volviste bien cargada de energía. Es que No, me la alteró cuestión, sí, entre concepto e imagen, yo creo que es una tensión fundamental. Yo creo que toda forma de arte es concepto y es imagen, siempre. Tiene esas dos patas, ¿verdad? Y necesariamente el concepto tiene un objeto más descriptivo, más por el lado de lo simbólico, y la imagen, pues ese devaneo del cual estuvimos hablando entre lo que es y no es continuamente, y todo el tema de la sensibilidad, de la percepción y los conceptos clásicos de la estética sobre lo sensible, por una parte. Y por otro, ¿cuál era tu segunda pregunta? Perdón. La segunda cuestión. Eran La varios institucionalidad. Ah, sí. bajos. ¿Cómo se escribe? No, un poco la pregunta es que si el arte ya no tiene un fundamento anterior a sí mismo, ni una superior, ya no trae la artisticidad prendida al objeto, sino que es contingente y tiene que ganarse esa artisticidad en tiempo y en espacio, ¿cómo se la fija? Y entonces yo creo que en principio sabemos que es la institucionalidad del arte la que determina esto es arte o no es arte. Toda la institucionalidad sabemos, el mundo de los museos, el mundo de las bienales, el mundo de las galerías, la crítica, la enseñanza, todo configura el gran sistema del arte, y ese gran sistema del arte está en gran parte condicionado en clave de cultura hegemónica, o de mainstream, o de cultura promovida por la lógica capitalista, digamos, cultural. Pero tampoco se puede entender como eso como algo homogéneo. En ese mismo mundo juegan fuerzas muy diferentes y opuestas, e incluso una atención a cómo detectar puntos que aparecen fuera de la institucionalidad, ¿verdad? Yo no creo que cuando hablamos de los museos del mainstream y los museos diferentes, tengamos que ceñirnos a una lógica dura centro-periferia, porque hoy es difícil fijar lugares de sitio con los capitales transnacionales, el reposicionamiento geopolítico de la dominación cultural o la hegemonía cultural, aunque hoy se vuelve a hablar de dominación cultural más que hegemonía, desplaza esos lugares, y hay lugares ubicados en la periferia o en tercer mundo, como queramos llamar, o en el sur, a proporción al norte, etcétera, que están cruzados por la misma lógica, y hay muchos museos importantes de Europa que están haciendo como trabajos súper importantes como para abrirse a otras miradas. El Museo Reina Sofía, por ejemplo, está
jugándose continuamente de Madrid, que es la institución, o toda la vida yo cuestioné y critiqué muy duramente el Quai de Branly en París, porque como toma los objetos desinfectados, esterilizados, limpios de la sangre y el sudor que tiene la rapiña colonial, y así como depurados de historia, ¿verdad? Y de contexto, es decir, programáticamente depurados de contexto. Y sin embargo, hoy hay mucha gente, yo conozco gente que está trabajando en nuevos programas que tratan de incorporar miradas indígenas o diálogos por encima de ese libreto colonialista que ha determinado, y sigue determinando en gran parte la lógica de ese museo, ¿verdad? O sea que esas fuerzas no son absolutas, y tampoco puede decir si la verdad está acá o está allá, porque siempre está más allá de sí misma, o están en contingencia también. Y entonces, ¿qué es lo que la institución arte, que teóricamente es la heredera de la academia, en el sentido de fijar esto es arte y no es arte, se ve con problemas porque esa misma institución se distrae por lo que pasa fuera de las instituciones? Entonces, un poco a mí el concepto aura latente a mí me interesa como posibilidad de un potencial estético, expresivo, poético, político, que puedan tener ciertos objetos que están al margen, obviamente, de esa institucionalidad, y a lo mejor no están planteados como obras. Hoy se vuelve muy interesante detectar acciones estéticas en situaciones que no están planteadas como estéticamente, pero que recurren a la flor justamente. Ahora mismo en Paraguay hay una situación que es muy interesante. Los sectores conservadores y los sectores progresistas, para no definir derecha e izquierda en términos radicales, que es difícil definirlo hoy, están pujando por poner coronas fúnebres de flores en lugares distintos, ¿verdad? Por el caso que el ejército mató a 2 niñas que estaban en un campamento guerrillero, y hay toda una fuerza enorme, y hay una puja entre dónde se ponen las flores, que adquieren un sentido diferente según su lugar en el cual están. Y ese gesto a mí me parece, yo voy a dar esta noche una clase sobre arte y política en el cual quiero manejar justamente, no tiene ninguna intención de hacer arte, pero puede servir para una reflexión sobre la estética y la pragmática, tratar de quién manda las flores, las coronas de flores más hermosas, y su posición es la que la hace estar de un lado disidente con el gobierno o aliado con el gobierno, que en este momento tiene la mancha de un asesinato no solamente feminicidio, sino infanticida, que es brutal, ¿verdad? O sea, hay una situación como al rojo vivo, que también se manifiesta en cosas que no van a estar planteadas en términos de arte, y que incluso a lo mejor no pueden ser estetizadas llevándose a lo mejor a una bienal, sino cómo pueden ser descritas o estudiadas o pensadas, o en algunos casos incorporadas a circuitos expositivos que rompen ya una institucionalidad cerrada, que en última instancia es la que da el bautismo: esto es arte y esto no es arte. Y hay muchos críticos, muchos pensadores, muchos curadores, muchos museólogos que están como fuera de categorías fijas y mirando con atención hechos que no vienen con su certificado de forma cumplida, ¿no? Más o menos en ese sentido. Claro, y en este libro, en Aura Latente, te preguntas específicamente por la posibilidad de existencia de regímenes alternativos de representación en disidencia con el régimen hegemónico, es decir, con el modelo euro-norteamericano occidental. Y en este sentido mencionas una posible coincidencia entre el régimen del arte y el régimen de la política. Y te voy a citar. Decís: las fuerzas del arte, tanto como las de la política, devienen formas potentes ante el umbral del otro lado. Y pasas a analizar el cruce entre arte y política desde los años 60, lo que algunos críticos llaman arte de compromiso, hasta las propuestas emancipatorias contemporáneas.
Ticio, Sí, yo creo que... la pregunta específica es, ¿cómo caracterizarías el tránsito de ese vínculo arte-política desde aquel momento hasta ahora? ¿Y cómo caracterizarías lo que llamas, muy poéticamente, aura disidente? Bueno, yo creo, y me temo que tengamos que terminar con esto, perdón que haga coordinador, pero me interesan mucho las otras preguntas también, por más que las de ustedes son centrales. Eh, yo entiendo el cruce entre política y arte justamente en ese intento de saltar el cuadro de la representación. El arte nunca es, sí, el arte es contrahegemónico y la cultura hegemónica justamente pretende como comprenderlo, descifrarlo, todo en clave de mercancía en última instancia. El arte que resiste, el arte más político, es el arte que se opone a esa sumisión por parte de una forma que está al servicio del arte mercado. Y no se identifica tanto por su temática o por sus motivos, o se trata de representar manifestaciones, ni puños levantados, ni luchas violentas, ni torturas, ni autoritarismos, ni nada, sino que el momento político del arte para mí se da en su momento de disenso con un esquema representacional determinado, y en este caso, básicamente con un esquema hegemónico del arte que intenta, reiterarlo todo. Pero tampoco para nada significa que el arte del sur sea el revolucionario y el arte del norte no, para nada. Esa hegemonía de la representación conciliada, digamos, que es la que conviene a los mercados y quizás se manifieste de manera más grosera en la estética de Hollywood, en la cual todo tiene que conciliarse, entenderse, descifrarse, aclararse, frente a un arte que asume su compromiso de renovar el enigma y de convertirse en un resguardo como de una reserva de renovación de sentido y de preguntas. ¿Verdad? Para mí ese es el momento más político del arte, que pone en duda los significados fijos establecidos, el sistema de significación fijo, y está continuamente criticando incluso a sí mismo. El arte es enormemente autocrítico de sí, continuamente, quizá por su vieja reflexión negativa o autorreflexiva o irónica, que le vuelve sobre sus propios lenguajes, pero siempre está también el momento político acusando como momento de disenso. Por eso yo creo que el arte es malo como aliado de contenidos o de temas políticos en un sentido de mensajes o consignas. Como dice Miquel Dufresne, el arte es el heraldo de un mensaje imposible. Entonces el arte siempre traiciona su mensaje. Y a lo mejor en esa traición debe verse el sujeto político y no tanto en llevar un mensaje o una consigna, que son importantes para la lucha política como estética de las manifestaciones y de las luchas quizá, pero no como arte político, ¿verdad? Es más o menos así, muy sucintamente lo que yo pienso, y a mí es ese cuestionar la representación, es el disenso del arte desde siempre, no es patrimonio contemporáneo. Todo arte siempre que nosotros consideramos como incisivo, como poético, como creador de una distancia consigo mismo y con su objeto, ¿verdad? Es un arte que introduce una pregunta perturbadora e inquietante que es desestabilizadora en términos de una percepción establecida, ¿verdad? Más o menos en ese sentido entiendo yo lo político en el arte. Ok. Bueno, yo creo que avanzamos en la discusión de tus ideas, de tus libros. Hemos podido encontrar puntos de reflexión que están siguiendo
en tu trabajo y que siguen en tu trabajo. Y yo creo que quizás ahora podríamos pedir a los que están presentes, los que siguen esta conversación, esta conversa, que hagan alguna pregunta si quieren, ¿no? Pero nos gustaría mucho que las preguntas fueran enviadas por el chat, porque si abrimos un diálogo ahora se quedará interminable y Ticio tiene clases para un poquito más tarde. Entonces, lo Ustedes también. mejor sería si ustedes pudieran Bueno, me pongo todos mis anteojos para leer. enviarnos por escrito. O si deciden hablar, tiene que ser muy objetiva, muy directa la pregunta. Y estamos entonces a espera de la manifestación de ustedes. Graciela creo que tiene algo que decir. Sí. Tiene que prender el micrófono. Tienes que prender tu micrófono. Desprender, ¿no? Desprenderlo. Sí, sí. No, no se escucha. No se escucha así. Tenés que habilitar tu micrófono. Ahora. Ahora, bien, no solo es en Paraguay las deficiencias de electricidad. Entonces, lo que rescato desde quienes estamos en lo contemporáneo y en lo latinoamericano, que Ticio siempre ha aportado, es esa mirada en que se incluye y valoriza lo indígena, cosa que no sucede con la mayoría de los colegas que cohabitamos en este mundo de la historia del arte y de la crítica, sea para la necesidad de filosofar al respecto o desde el punto de vista de la crítica de arte. ¿Cuál de esos dos aspectos te llevó a considerar siempre lo indígena? Bueno, yo encaré lo indígena desde mi interés por comenzar a trabajar yo con los pueblos indígenas, pero más bien de un punto de vista político, por la reivindicación de sus territorios. Y ahí uno transita un territorio indígena y queda deslumbrado por la belleza de sus formas, simultáneamente a la miseria de sus vidas, a la miseria de sus condiciones de vida, mejor dicho. ¿Verdad? Entonces es como uno queda así como en tensión, tampoco quiere ver como flores de pantano, así las estéticas indígenas, y darse cuenta que para ellos es un motor fundamental de movimiento, de vida, de expresión, y que sostiene sus propias comunidades. Entonces uno no puede evitar y casi hacer malabarismos e injertos conceptuales para tratar de acercarse a eso, que esos artes, ellos nos llaman arte, pero nosotros llamaríamos arte, pero no llamamos tampoco por cuestión, etc. Toda una cuestión que a mí siempre, y estoy seguro que cualquiera de ustedes, ante un objeto indígena, uno se da cuenta que tiene todos los valores estéticos de forma, de color, de armonía, de percepción, de simetría, todo lo que Hegel exigía como propiedades del arte. Pero también el arte indígena tiene un momento como conceptual del aura, es decir, hay determinados objetos que son absolutamente cotidianos, que no tienen ninguna fuerza, pero de pronto al agregársele el potú, que la flor que ellos llaman a las plumitas, también llaman flor, ese objeto está consagrado, institucionalmente consagrado, porque entra al templo o entra a una situación ritual
en el cual es auratizado en el sentido benjaminiano. Benjamin habla del culto justamente como una forma del origen del aura. Ese objeto queda resplandeciente no tanto por la imagen, sino por el concepto. Entonces adquiere un estatuto de objeto singular, que creo que también gran parte para nosotros es el arte, como sería el mingitorio de Duchamp. Traerlo es diferente funcionando en una sala de arte que en los sanitarios. Y así también, una forma, ese mismo objeto puesto en situación de mirada, ¿verdad? Adquiere otro estatuto y es considerado también bello, aunque sea un objeto simple, ¿verdad? Y y como toda la contemporaneidad, en gran parte con su hambre de diversidad también, como tiene una apertura muy grande a lo que es el arte indígena. Y la comprensión de lo contemporáneo, no exactamente como una etapa, diríamos, sino como una mirada, que es una mirada de ver distintos tiempos, distintos momentos, desde una posición contemporánea, sí, de diversidad y de simultaneidad de tiempos y de momentos, permite mucho ver en lo indígena también una serie, no digo que me digan a dar las recetas, ni las claves, ni los signos, pero sí pistas interesantes para confrontar con sus propias imágenes y a veces literalmente confrontarlas, porque enriquece mucho traer objetos indígenas a una posición de hecho contemporánea. Para mí lo que hacen los indígenas son contemporáneos, aunque incluso haya pautas que se repiten desde hace 300 años, son pautas que discuten con su tiempo y tienen vigencia, son usadas hoy, ¿verdad? Entonces son obras contemporáneas. No son modernas, pero son contemporáneas, un poco en ese sentido. Bueno, Coetánea. sí, hay una pregunta de Pilar, si me permiten que la presencia de Pilar tiene que salir de nuestra reunión. Pilar te pregunta, ¿cómo encontrar hoy un equilibrio entre el valor cultural y el valor de exposición de la obra de arte de la que habla Walter Benjamin? Bueno, yo creo que lo que Walter Benjamin tiene tanta contemporaneidad, tanta vigencia, que primero que es dificilísimo evitarlo, ¿no? Ya no se puede hablar de arte contemporáneo hoy sin citarlo una y otra vez, que es el que está todavía ahí. Y justamente esa tensión entre, diríamos, el valor en sí de la obra y el para sí, el que adquiere en una inscripción determinada, yo pienso que es la gran cuestión. En el fondo es cómo se encara la viejísima cuestión de relación forma-contenido, que aparentemente es inservible para el arte, pensar el arte contemporáneo. Y yo creo que es muy útil, toda vez que no se haga dos polos de una contradicción lógico-metafísica, sino dos fuerzas en tensión continua, ¿verdad? Cómo una obra tiene un valor o autonomía, heteronomía, ¿verdad? ¿Qué valor autónomo tiene una obra? ¿Qué valor tiene fuera de contexto? Es interesante que Marx se preguntaba, ya fuera incluso de su problemática y su concepto superestructural de la cultura, se preguntaba cómo es que existen, a mí me emocionan obras de arte griego que no tienen nada que ver con mi tiempo, nada que ver con mi sistema de producción, nada que ver con mi mundo, mi sensibilidad, nada, y me siguen conmoviendo. Entonces, evidentemente hay formas que logran atrapar su tiempo con mucha mayor potencia, ¿no? Y hay obras que dependen de su posición en exposición, ¿verdad? Su valor exhibitivo puramente, o el valor cultural, que no es solamente cultural, también tiene un lado que es también exhibitivo, como lo decía, depende dónde se pone o cómo se integra a un culto. Cuando las obras se integran a un ritual, adquieren una extraña belleza que le provee el ritual mismo, más allá del valor de las formas, que a lo mejor son sencillas, son pobres, pero aquello tiene una potencia tan grave, una energía de conjunto
que uno queda emocionado, después dice, ¿por qué eso me emocionó tanto? ¿Verdad? Si en sí mismo no tenía ningún valor. Y hay piezas que son deslumbrantes en sí mismas. ¿Cómo es el arte contemporáneo? Que tiene un tono generalmente menor. Yo creo que el arte contemporáneo ha perdido su magnificencia, como Mario Perniola habla de ese término, o perdido su grandeza, incluso con sus fueros y con su nobleza, ha perdido como eso, wow, que impresiona, emociona, conmociona, tira más para una cuestión conceptual, interesante, más como que arranca así, qué cosa interesante, más que ese intento, así como intento del arte indígena de conmover literalmente. Por eso yo hablo un poco de pequeña muerte del arte, jugando un poco, no solamente jugando con el término hegeliano, o si queremos benjaminiano mismo, ¿verdad? Sino con el sentido francés del término como post-orgasmático, en el cual hay una pérdida de potencia, una pérdida de entusiasmo, una pérdida de deseo, quizá, pero la posibilidad siempre que existe una pulsión que pueda ser renovada, ¿no? Y una crítica también a una mirada exclusivamente heteropatriarcal, y fálica del arte, pero eso es muy acostado ya, y políticamente. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieren ponerle a Ticio? Está Sueli, está Jacques, no sé si quieren hacerle una última pregunta porque ya avanzamos en el tiempo. No, no, solo agradecer. Bueno. Sí. Mi pensamiento te debe mucho, Jax, así que soy yo quien debe agradecerte a vos. Bueno. Bueno, qué bien que existe un diálogo a través de los continentes. Sí. Bueno. ¿Alguien más quiere hacerle a Ticio una pregunta? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Entonces, doy a Ticio la palabra para el cierre de su participación y después la palabra a Adriana y a Lía para también sus consideraciones finales antes que cerremos el encuentro. Por favor, Ticio, ¿quieres decir algo como una palabra final, un comentario final? No, simplemente reiterar lo dicho al comienzo, que agradezco muchísimo esta posibilidad de ser escuchado y dialogar con colegas a quien tanto yo respeto, ¿verdad? Y a través de una institución que nos sirve de amparo también en medio de esta dispersión y en medio de esta situación compleja, ¿no? Y yo admiro mucho la labor de Lisbeth, que ella, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades, y obstinada y tercamente sigue adelante y organizando encuentros y cuestiones. Así que nada más que dar mis gracias y eso. Bueno, Adriana, tus palabras finales. Micrófono. Micrófono. Sí, ahí activé. Bueno, también agradecer la posibilidad de haber participado en este diálogo. Lamento la interrupción y bueno, espero no haber sido tan extensa en mis preguntas, porque de repente me pareció eso, ¿verdad? Y bueno, y creo que traer a la reflexión este libro de Ticio, sobre el último especialmente, Aura Latente, es algo muy importante en la medida en que este libro, digamos, nos presenta señales, nos traza horizontes para poder atravesar este tiempo tan complicado
y nos hace vislumbrar, digamos, un horizonte post-pandémico que espero pueda ser mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Y Lía, por favor, tus palabras finales. Bueno, no, nada, muchas gracias. Bueno, sí, hubo un momento así como yo tenía preparadas algunas preguntas, pero luego tuve que digamos, improvisar un poco algunas, pero bueno, creo que de todas maneras salieron cosas interesantes. Adriana se quedó sin luz, pero ella es la luz. Ay, ¿verdad? Dios mío. Así que jamás te puedes quedar sin luz, Adriana, ¿sí? Nunca. ¿sí? Gracias, Lía, sos divina. Entonces, bueno, trajo y ordenó un poco el panorama, un panorama más disperso. Así que, nada, muchas gracias, Lisbeth. Para nosotros en Paraguay, AICA Internacional es el capítulo Paraguay, un capítulo pequeñito, somos tan solo 14. Pero tenemos aquí 2 representantes que suman muchos más, que son Ticio y Adriana, así que valen por muchos más. Así que eso, nada más. Muchísimas gracias. No te apees. Bueno, yo quiero, para encerrar nuestro encuentro, quiero también agradecer a Ticio, agradecer a Adriana y a Lía por este momento en que pudimos compartir un pensamiento tan rico que es el pensamiento de Ticio. Es un pensamiento que deslumbra al lector, que deslumbra a todos los que siguen su trabajo en casi 15 volúmenes, 15 libros que ha publicado. Fue muy importante el diálogo con Adriana, con Lía, que son críticas muy próximas, que están en contacto continuo con Ticio. Y yo quiero agradecer a todos los presentes, los que han venido para este encuentro. Ya los invito al próximo webinar que se realizará en octubre y que será con el crítico y profesor Jesús Pedro Lorente. La reunión de octubre será en francés, será un webinar en francés. Y pronto lo anunciaremos en el sitio web de la AICA, así que ustedes pueden hacer sus registros y participar. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer compartir estos momentos con ustedes. Espero que podamos nos ver muy pronto. Y entonces le dejo mi abrazo y hasta luego. Adiós, hasta luego entonces. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Gracias a todos. Chao.